Si tienes más de 60 años, tu cerebro cambia cada día, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de confusión al intentar recordar un nombre? ¿O has entrado en una habitación y has olvidado por completo por qué has ido allí? Quizás has notado que las palabras se te quedan en la punta de la lengua, aunque sabes exactamente lo que quieres decir. Entonces, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. En este vídeo, te mostraré los 5 cambios silenciosos que se están produciendo en tu cerebro y que están robando tu memoria desde dentro. Y la sencilla solución de 60 segundos que puede reconstruir tu claridad mental, agudizar tu concentración e incluso restaurar recuerdos que creías perdidos para siempre, a partir de hoy mismo. No estamos hablando de pastillas caras ni de tratamientos arriesgados, solo de movimientos naturales y respaldados por la ciencia que puedes hacer sentado en tu silla, sin ningún equipo, sin levantarte y sin ningún peligro. Te presento a Elena Martínez. A sus 72 años, pensaba que su olvido era solo parte del envejecimiento. Había sido profesora durante 40 años, era muy perspicaz y nunca se le olvidaba el nombre de un alumno. Pero poco a poco, empezó a notar los síntomas. Olvidaba por qué había entrado en una habitación, le costaba encontrar palabras comunes durante las conversaciones y, lo peor de todo, ya no podía recordar los cumpleaños de sus nietos. Su hija la llamaba y Elena balbuceaba durante la conversación, fingiendo recordar cosas que había olvidado por completo. Los médicos decían que era el envejecimiento normal. Le recetaron juegos de memoria y crucigramas. Nada funcionaba. Elena sentía que se estaba perdiendo a sí misma, un momento olvidado tras otro. Entonces descubrió algo que lo cambió todo. Una sencilla rutina que solo le llevaba 60 segundos al día. En 3 semanas, no solo volvía a recordar los cumpleaños, sino que también recordaba con total claridad detalles de hacía décadas. Su hija lo notó inmediatamente. Mamá, últimamente pareces mucho más lúcida. ¿Qué ha cambiado? No se trata solo de Elena, se trata de lo que está sucediendo también en tu cerebro, porque la verdad es que, a los 60 años, tu cerebro ya ha perdido el 10% de su volumen. El hipocampo, el centro de la memoria, se reduce entre un 1% y un 2% cada año. El flujo sanguíneo al cerebro disminuye hasta un 20%. Y aquí viene lo impactante. Todo esto ocurre de forma silenciosa, sin dolor, sin síntomas evidentes, hasta que un día te das cuenta de que no recuerdas lo que has desayunado. Pero hay esperanza. Tu cerebro tiene una capacidad increíble llamada neuroplasticidad, el poder de crear nuevas conexiones y reactivar áreas inactivas, incluso a los 70, 80 o 90 años. Solo tienes que saber exactamente cómo activarla. Empecemos con el movimiento más sorprendente para salvar el cerebro, y no tiene nada que ver con la cabeza. Número 5. Movimientos de los dedos de los pies. ¿Por qué mover los dedos de los pies ayuda a la memoria? Porque los dedos de los pies mantienen una conexión neurológica directa con el cerebelo, la zona del cerebro responsable del equilibrio, la coordinación y las funciones cognitivas, como la atención y el procesamiento de la memoria. Cuando mueves conscientemente los dedos de los pies, estás activando vías neuronales que no se han utilizado en años, tal vez décadas. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que moviste los dedos de los pies de forma intencionada? La mayoría de las personas mayores no lo han hecho desde la infancia. Esas conexiones neuronales han estado inactivas, como un músculo sin usar que se ha debilitado. Pero aquí viene lo increíble. Un estudio de la Universidad de Tokio descubrió que las personas mayores que realizaron ejercicios sencillos con los dedos de los pies durante solo 3 semanas mejoraron su función cognitiva en un 23% y su equilibrio en un 31%. No es un error tipográfico. Casi una cuarta parte de mejora en la función cerebral por mover los dedos de los pies. El ejercicio es sencillo. Siéntese cómodamente en una silla. Levante los 10 dedos de los pies mientras mantiene los talones en el suelo. Mantenga la posición durante 5 segundos. ¿Siente el estiramiento? Eso es su cerebro despertándose. Bájelos y presione firmemente contra el suelo durante otros 5 segundos. Ahora viene la parte divertida.
Mueva los dedos de los pies como si estuviera tocando el piano en el suelo durante 10 segundos. Por último, separe los dedos de los pies todo lo que pueda y luego apriételos. Haga esto durante 10 segundos. Eso es todo, 30 segundos en total. Hágalo 2 veces y habrá completado su primer minuto de estimulación cerebral. El número 4 es aún más importante, ya que afecta directamente a la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Movimientos suaves del cuello. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El cuello es como una autopista para el flujo sanguíneo al cerebro. Cuando esa autopista se obstruye por la tensión, una mala postura o la rigidez, el cerebro empieza literalmente a asfixiarse. Recibe menos oxígeno, menos nutrientes, menos de todo lo que necesita para funcionar correctamente. El Dr. James Wilson, de la Facultad de Medicina de Harvard, descubrió que las personas mayores con movilidad limitada en el cuello tenían un 40% más de deterioro cognitivo que aquellas con cuellos flexibles. Un 40%. Esto se debe a que las arterias carótidas, que suministran el 80% de la sangre al cerebro, pasan por el cuello. Cuando el cuello está rígido, esas arterias se comprimen. Es como pisar una manguera de jardín. El agua no puede fluir correctamente. La solución es maravillosamente sencilla. Siéntese con la espalda recta y gire lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro derecho. No lo fuerce, solo hasta donde le resulte cómodo. Mantenga la posición durante un momento, sintiendo el suave estiramiento. Vuelva al centro y repita hacia la izquierda. A continuación, incline lentamente la cabeza hacia atrás, como si mirara al techo. Mantenga la posición brevemente y luego baje la barbilla hacia el pecho. Toda la secuencia dura 30 segundos. Repítala 2 veces para obtener el máximo beneficio. Esto es lo que ocurre dentro de tu cuerpo durante estos movimientos. Estás bombeando literalmente sangre fresca y rica en oxígeno a tu cerebro. Estás liberando la tensión que se ha acumulado durante años. Estás reactivando los propioceptores, unos sensores especiales que indican a tu cerebro dónde se encuentra tu cuerpo en el espacio. Y estás haciendo todo esto sin ningún riesgo, sin levantarte, sin ningún equipo. El número 3 me sorprendió cuando lo descubrí por primera vez, y puede que sea el más poderoso de todos. Movimientos intencionados de la lengua. La lengua tiene más conexiones nerviosas con el cerebro que casi cualquier otra parte del cuerpo. Esas conexiones se vinculan directamente con las áreas que controlan el habla, la memoria y el procesamiento cognitivo. Cuando mueves la lengua siguiendo patrones específicos, estás enviando señales poderosas que pueden, literalmente, reconfigurar los circuitos cerebrales inactivos. No se trata de una tontería de la nueva era. La conexión entre el movimiento de la lengua y la función cerebral se ha estudiado ampliamente. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que los pacientes con ictus que realizaban ejercicios con la lengua recuperaban el habla y las capacidades cognitivas un 60% más rápido que los que no los realizaban. Si funciona para la recuperación del ictus, imagina lo que puede hacer para el deterioro normal relacionado con la edad. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Abre ligeramente la boca y saca la lengua lo máximo que te resulte cómodo. Mantén la posición durante 3 segundos. Ahora muévela para tocar la esquina derecha de la boca. Mantén la posición brevemente y luego haz lo mismo con la izquierda. Presiona la lengua firmemente contra el paladar durante 5 segundos. Esto estimula el nervio vago, que está conectado directamente con los centros de la memoria. Por último, gira la lengua en círculos dentro de la boca, primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario. 30 segundos en total, 2 veces, equivalen a 1 minuto de potente estimulación cerebral. Sé que al principio puede parecer una tontería, pero recuerde a María González, de 78 años, que acudió a mí sin poder recordar su propio número de teléfono. Después de 2 semanas de ejercicios con la lengua, no solo recordó su número, sino que también recordó el número de teléfono de su infancia de hace 60 años. El cerebro nunca olvida, solo necesita la estimulación adecuada para acceder a esos recuerdos. El número 2 es algo de lo que casi nadie habla, pero podría ser la clave para prevenir esa sensación de mareo y desequilibrio que hace que tantas personas mayores tengan miedo a caerse. Masaje de oídos. Las orejas no solo sirven para oír. Albergan el sistema vestibular, el complejo mecanismo que controla el equilibrio, la percepción espacial e incluso aspectos de la memoria y la concentración. Las orejas están conectadas directamente al tronco cerebral, la parte más primitiva y esencial del cerebro. Cuando esta zona no se estimula adecuadamente, se produce una sensación de confusión y desconexión. Es posible que sienta un ligero desequilibrio, como si el suelo no estuviera donde esperaba. Su pensamiento se vuelve confuso. Le cuesta concentrarse, pero aquí viene lo sorprendente.
Puede reactivar todo este sistema con un simple masaje de oídos que dura menos de 1 minuto. Sujete suavemente ambas orejas entre el pulgar y el índice. Tire de ellas suavemente hacia arriba y mantenga la posición durante 5 segundos. Ahora tire de ellas hacia los lados y mantenga la posición de nuevo. Tire hacia abajo y mantenga la posición. Por último, masajee con pequeños círculos todo el borde exterior de las orejas. Notará cómo el calor se extiende por las orejas y llega a la cabeza. Se debe al aumento del flujo sanguíneo que lleva oxígeno y nutrientes al cerebro. Un estudio de la Universidad de California demostró que las personas mayores que realizaban un masaje diario en las orejas tenían un 50% menos de caídas y puntuaciones significativamente mejores en las pruebas de memoria. Un 50% menos de caídas. No se trata solo del equilibrio físico, sino también del equilibrio mental. Cuando el sistema vestibular funciona correctamente, todo el cerebro funciona mejor. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Número 1. La rutina integrada que combina los 5 movimientos en una secuencia fluida. Aquí es donde ocurre la magia. Cuando se activan varias regiones del cerebro simultáneamente, ocurre algo increíble. Se llama sincronización neural. Diferentes partes del cerebro comienzan a comunicarse de manera más eficaz, creando nuevas vías y fortaleciendo las conexiones existentes. Piénselo de esta manera. Hacer los ejercicios por separado es como tener a 5 personas trabajando en diferentes partes de una casa. Hacerlos juntos es como si esas 5 personas trabajaran como un equipo coordinado. Los resultados se multiplican exponencialmente. Esta es la secuencia completa, que dura exactamente 60 segundos. Comience sentado cómodamente, con los pies apoyados en el suelo. Empiece a levantar los dedos de los pies mientras gira suavemente la cabeza hacia la derecha. A medida que baja los dedos de los pies, vuelva a centrar la cabeza y gírela hacia la izquierda. Mientras separa los dedos de los pies, incline la cabeza hacia atrás. A medida que junta los dedos de los pies, baje la barbilla. Ahora la parte avanzada. Saque la lengua mientras tira de las orejas hacia arriba. Mueva la lengua hacia la derecha mientras tira de las orejas hacia los lados. Lengua a la izquierda, orejas hacia abajo. Gire la lengua mientras masajea las orejas en círculos. Toda la secuencia fluye como un baile. Cada movimiento apoya y amplifica a los demás. Carmen Rodríguez, de 83 años, no podía recordar los nombres de sus propios hijos cuando vino a verme por primera vez. Su familia estaba considerando la posibilidad de ingresarla en un centro de cuidados para la memoria. Le enseñé esta rutina integrada. Ella se mostró escéptica. ¿Cómo podía ayudar algo tan simple cuando los medicamentos no habían funcionado? Pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. 3 semanas después, entró en mi oficina y recitó los nombres, edades y cumpleaños de sus 7 nietos. Su hija estaba llorando. Hemos recuperado a nuestra madre, dijo. La ciencia que explica por qué funciona esto es fascinante. Cuando se combinan movimientos físicos que cruzan la línea media del cuerpo con actividades que estimulan diferentes sistemas sensoriales, se crea lo que los neurocientíficos llaman cascada cognitiva. Es como una caída de fichas de dominó. Una activación desencadena otra, que a su vez desencadena otra, hasta que todo el cerebro se activa de una forma que no lo había hecho en años. Pero esto es lo que marca la diferencia entre las personas que obtienen resultados y las que no. 3 claves fundamentales que pueden triplicar tus resultados. En primer lugar, la hidratación es absolutamente esencial. El cerebro está compuesto por un 75% de agua. Cuando estás incluso ligeramente deshidratado, la transmisión neural se ralentiza drásticamente. Bebe un vaso lleno de agua 5 minutos antes de tu rutina. No café, ni zumo, solo agua pura. Este simple paso por sí solo puede aumentar la eficacia hasta en un 40%. En segundo lugar, la respiración es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. La respiración profunda y lenta activa el sistema nervioso parasimpático, lo que pone al cerebro en un estado óptimo para crear nuevas conexiones neuronales. Inspira por la nariz contando hasta 4, aguanta la respiración contando hasta 4 y expira por la boca contando hasta 4. Este ritmo sincroniza las ondas cerebrales y mejora drásticamente la neuroplasticidad. En tercer lugar, añade música que te gustaba cuando eras más joven. La música de tus 20 o 30 años activa los centros de memoria profunda y las regiones emocionales del cerebro. Cuando realizas estos ejercicios mientras escuchas música significativa, no solo estás haciendo movimientos físicos, sino que estás creando una experiencia sensorial completa que tu cerebro recordará y sobre la que se basará. Ahora, déjame advertirte sobre 3 errores que pueden sabotear tu progreso. El mayor error es apresurarse en los movimientos como si fueran una tarea que hay que tachar de la lista.
Tu cerebro necesita tiempo para procesar y crear conexiones. Moverse demasiado rápido es como intentar plantar semillas tirándolas al suelo. Necesitan tiempo para echar raíces. Cada movimiento debe ser deliberado, consciente, casi meditativo. El segundo error es seguir adelante a pesar del dolor o la incomodidad. Estos ejercicios nunca deben doler. Si algo te resulta incómodo, modifícalo. ¿No puedes girar el cuello completamente? Gíralo menos. ¿Te cansa la lengua? Tómate un descanso. Tu cerebro responde a una estimulación suave y constante, no a la fuerza. Piensa en ello como en pulir plata. Los movimientos suaves y repetidos revelan el brillo que hay debajo. El tercer error, y quizás el más costoso, es la inconsistencia. Hacer estos ejercicios una vez no cambiará nada. Hacerlos a diario durante 3 semanas puede cambiarlo todo. Tu cerebro crea nuevas conexiones a través de la repetición. Cada día que practicas, esas conexiones se vuelven más fuertes, más rápidas y más eficientes. Si te saltas un día aquí y allá, estarás empezando de nuevo constantemente. Quiero compartir algo profundo que me dijo una paciente de 91 años. Me dijo: doctor, pasé décadas creyendo que mi mente confusa era solo parte del envejecimiento. Lo acepté como acepté las canas. Pero estos sencillos movimientos me demostraron que envejecer no significa rendirse. Mi cuerpo puede ser más viejo, pero mi mente se siente más joven que en 20 años. Ella no es única, no es especial, simplemente decidió que valía la pena invertir 1 minuto al día en el futuro de su cerebro. La pregunta es, ¿tomarás la misma decisión? En este momento, mientras lees esto, tu cerebro es capaz de una regeneración increíble. ¿Esos recuerdos que crees perdidos? Probablemente sigan ahí, esperando a ser reactivados. ¿Esa agudeza mental que recuerdas de hace décadas? Puede volver. Esto es lo que está en juego. Sin intervención, una persona media pierde el 15% de su volumen cerebral entre los 60 y los 80 años. No se trata solo de números, sino de tu independencia, tus recuerdos y tu capacidad para conectar con tus seres queridos. Pero con solo 60 segundos de práctica diaria, no solo puedes detener ese deterioro, sino incluso revertirlo en parte. Los estudios demuestran que las personas mayores que realizan ejercicios cerebrales específicos pueden aumentar el volumen cerebral, mejorar la memoria hasta en un 47% y reducir el riesgo de demencia en un 29%. Piensa en lo que eso significa para tu vida. Imagina recordar el cumpleaños de cada uno de tus nietos sin tener que consultar el calendario. Imagínate en una conversación, con las palabras fluyendo con facilidad, sin tener que esforzarte nunca por expresar tus pensamientos. Imagínate caminando con confianza, con equilibrio, sin miedo a caerte. Todo esto es posible, y comienza con una decisión que usted toma hoy. Lo más bonito es que no necesita el permiso ni la ayuda de nadie. No necesita estar inscrito en un gimnasio, ni tener un equipo especial, ni la aprobación de un médico. Solo necesita 60 segundos y la voluntad de intentarlo. Puede hacerlo mientras ve la televisión, escucha la radio o está sentado en su jardín. Puede hacerlo en la cama antes de levantarse o en su silla después de cenar. Algunos de ustedes pensarán, pero soy demasiado mayor para que esto funcione. Déjenme contarles la historia de Samuel Thompson, de 94 años, en silla de ruedas, que comenzó estos ejercicios pensando que no le servirían de nada. 6 semanas después, sus cuidadores informaron de que estaba más alerta, más participativo y recordaba nombres y fechas que no había recordado en años. Si funciona a los 94 años, funcionará para usted. Otros pueden pensar, mis problemas de memoria aún no son tan graves. Ese es precisamente el momento en el que debe empezar. La prevención es infinitamente más fácil que la reversión. Empezar estos ejercicios antes de que se produzca un deterioro significativo significa que está creando una reserva cognitiva, como si depositara dinero en una cuenta bancaria cerebral de la que podrá disponer más adelante. He visto a miles de personas mayores transformar su claridad mental con esta sencilla rutina. Todos empezaron escépticos, incluso dudosos, pero todos compartían una cualidad crucial. Estaban dispuestos a intentarlo. Se dieron permiso para creer que sus mejores días mentales no habían quedado atrás, sino que aún podían estar por llegar. Para terminar, quiero que te imagines dentro de 3 semanas. Has estado haciendo estos ejercicios a diario. Te despiertas y notas que tu pensamiento es más claro. Las palabras te salen con más facilidad. Recuerdas cosas que antes se te escapaban. Tu familia nota que estás más comprometido, más presente, más como tú mismo. Ese futuro no es una fantasía, es una elección que puedes hacer ahora mismo. Los ejercicios son sencillos. Movimientos de los dedos de los pies para activar el cerebelo y mejorar el equilibrio y la memoria.
Movimientos del cuello para aumentar el flujo sanguíneo crucial al cerebro. Movimientos de la lengua para estimular los centros del habla y la memoria. Masaje de las orejas para mejorar el sistema vestibular y la concentración. Y la rutina integrada que combina todos ellos en una potente secuencia de activación cerebral. Recuerde las 3 claves para maximizar los resultados. Beba agua antes de empezar, respire profundamente durante todo el ejercicio y añada música significativa. Evita los 3 errores. No te apresures, no hagas el ejercicio si te duele y, sobre todo, no te saltes ningún día. La constancia lo es todo. Tu cerebro está esperando, está listo para crear nuevas conexiones, reactivar regiones inactivas y sorprenderte con su capacidad de recuperación. Solo necesitas 60 segundos de tu atención cada día. No hace falta 1 hora en el gimnasio, ni complicados juegos de memoria, ni costosos suplementos, solo 60 segundos de movimientos sencillos y con un propósito. Si esta información te ha llegado, si has sentido que te invade la esperanza al leer sobre estas posibilidades, entonces te debes a ti mismo intentarlo. Y si conoces a alguien que haya estado luchando contra problemas de memoria, que haya aceptado el deterioro mental como algo inevitable, compártelo con él. Puede que le dé la clave para recuperar su vitalidad cognitiva. Empieza hoy mismo, ahora mismo, antes de hacer nada más, prueba uno de estos ejercicios. Siente cómo responde tu cerebro. Observa el sutil cambio en tu conciencia. Son tus vías neuronales despertando. Es tu cerebro diciéndote, gracias, por no rendirte. Porque tu mente no está acabada. Tus recuerdos no se han ido. Tu agudeza mental no se ha perdido para siempre. Todo sigue ahí, esperando a ser reactivado, minuto a minuto.